Muy buenas noches, amable público. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta noche y así tener la oportunidad de darle a conocer el programa divino que corresponde a nuestro tiempo para beneficio, para bendición de toda persona que vive en este planeta Tierra. El Señor Jesucristo, hablando del fin del tiempo, Él en San Mateo capítulo 24, verso 31 dijo: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El tiempo de juntar los escogidos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. ¿Qué o quiénes son los escogidos de Dios? Los escogidos de Dios, dice el apóstol San Pablo, que son los hijos de Dios. Hijos de Dios que desde antes de la fundación del mundo fueron señalados para aparecer en este planeta Tierra en cierto tiempo. Y al aparecer en el planeta Tierra, en ese tiempo un programa divino se estaría llevando a cabo. El programa divino correspondiente para el tiempo en que aparecen los escogidos de Dios. Ahora, los escogidos de Dios a través de los siglos han estado apareciendo en diferentes etapas. En cada tiempo Dios ha enviado un grupo de escogidos a vivir en este planeta Tierra en cuerpos mortales, cuerpos corruptibles, y ellos, cuando han aparecido en la tierra, entonces Dios le ha enviado a ellos un mensajero con un mensaje, con el cual han sido llamados y juntados en ese tiempo para escuchar el programa divino y ser sellados en el programa divino, para más adelante, luego ellos tener un cuerpo eterno. Pero primeramente se viene con un cuerpo temporal aquí a la tierra y se entra en el programa divino, el cual en su final traerá cuerpos eternos para todos los hijos de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 1 y verso 4 en adelante, dijo: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí podemos ver que los escogidos de Dios han sido predestinados para ese propósito divino. También dice en este mismo capítulo 1 de Efesios, verso 11, dice el apóstol San Pablo: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así es que en ese programa divino
Cada uno de los escogidos han sido predestinados para ser de ese programa divino, estar en ese programa divino y recibir al final la herencia divina, recibir al final un cuerpo eterno y recibir todo lo que se perdió en la caída allá en el huerto del Edén. El ser humano allá en el huerto del Edén perdió la vida eterna. El ser humano no fue hecho mortal, sino inmortal, pero con la caída allá en el huerto del Edén vino a ser mortal, y de ahí en adelante la muerte entró a la raza humana y el ser humano no ha podido llegar a vivir en un cuerpo terrenal o terreno, no ha llegado a 1000 años, porque Dios dijo que el día que comiera, ese día moriría, y un día delante de Dios es como 1000 años. Así es que el ser humano no ha podido vivir 1000 años por esa causa. El más que vivió fue Matusalén, 969 años. Ahora, el Señor Jesucristo, nosotros sabemos que es el segundo Adán. Él vino para redimir a sus hijos, a los escogidos de Dios, los cuales tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y Él en la cruz del Calvario murió, derramó su sangre y allí nos limpió de todo pecado con su sangre. Por esa causa Juan el Bautista, cuando presentó a Jesús de Nazaret, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso apareció el Señor Jesucristo en su primera venida. Ahora el Señor Jesucristo vino en un cuerpo creado por Dios en el vientre de María. Él vino entonces con un cuerpo inmortal. Pero ¿por qué pudo morir el Señor Jesucristo si Él dijo que Él era desde antes? Él dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Él estuvo hablando en esa ocasión y en otras ocasiones de su inmortalidad. Él dijo en otra ocasión: antes que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Ahora, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra en un cuerpo físico, Él allá en el huerto del Getsemaní, allí Él tomó el pecado de todos los seres humanos. Todo ese pecado vino sobre Él. Y entonces se hizo mortal, porque la paga del pecado es muerte. Y ya entonces pudo ser tomado preso, ser juzgado, ser condenado y luego ser crucificado. Él había dicho: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Así es que Él la puso por sí mismo, tomó el pecado de todos y se hizo mortal para pagar el precio por el pecado y con su sangre limpiarnos de todo pecado. Ahora,
Esa era la única forma para el ser humano quedar limpio de pecado. Los sacrificios que el pueblo hebreo llevaba a cabo bajo la dispensación de la ley solamente cubrían el pecado. Por lo tanto, ellos no podían pasar a la presencia de Dios cuando morían, sino que pasaban a cierto lugar llamado el paraíso, en donde esperaban por la muerte del Cordero de Dios, del Señor Jesucristo, para que fuera hecho perfecto ese sacrificio y así ellos quedar limpios de todo pecado. Pero mientras llegaba ese Cordero de Dios, Jesucristo, ellos estaban cubiertos con la sangre de esos corderos que ellos sacrificaban. Ahora, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el pecado fue quitado y ellos quedaron completamente libres de todo pecado, y todo hijo de Dios quedó libre de ese pecado original. Por esa causa, los niños, si mueren, van al cielo, porque ellos no tienen pecado, porque el Señor Jesucristo quitó el pecado del mundo. Ahora, el Señor Jesucristo hizo el camino de regreso a la vida eterna para cada hijo de Dios. Y cada hijo de Dios, ante la presencia de Dios, es lo más grande que Dios tiene. Sus hijos, porque son parte de Dios. Ahora, por causa de sus hijos fue que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y por causa de sus hijos es que Él, para el fin del tiempo, ha prometido enviar el ministerio de sus ángeles con gran voz de trompeta para recoger a todos los hijos de Dios. Este es el tiempo más importante de todos los tiempos, porque es el tiempo en donde Él recoge a todos sus hijos, a todos los escogidos, los cuales tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y por esa causa, Él, para el fin del siglo, el fin del tiempo, estuvo hablando cosas grandes y maravillosas que se llevarían a cabo. Por ejemplo, para el fin del siglo, Él, en la parábola del trigo y de la cizaña, estuvo señalando aquí ese ministerio de sus ángeles. Dice la parábola del trigo y de la cizaña, en la explicación que dio el Señor Jesucristo en el capítulo 13 de San Mateo, verso 37 en adelante, respondiendo él, Jesús, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, o sea, los hijos de Dios, los escogidos de Dios, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró la cizaña, es el diablo. La siega, o sea, la cosecha, es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Aquí tenemos nuevamente a los ángeles
señalados por el Señor Jesucristo para llevar a cabo la cosecha. Y la cosecha es el fin del siglo. Es en el fin del siglo en donde se recogen a todos los escogidos, que son el trigo de Dios, los hijos del reino. Y también en donde la cizaña es recogida para luego ser quemada con ese fuego atómico que ha de desatarse en este planeta Tierra. Así es que vean ustedes, para cada cosa en el programa divino hay tiempo. Ahora el fin del tiempo o el fin del siglo es para llevar a cabo el recogimiento de los escogidos, para que los escogidos puedan recibir la fe para ser transformados, recibir el cuerpo nuevo o eterno que el Señor Jesucristo ha prometido para cada hijo de Dios. De esto también estuvo hablando el apóstol San Pablo, el cual tuvo un conocimiento grande acerca de este misterio del regreso de los hijos de Dios, de los escogidos a la vida eterna. En 1 Corintios capítulo 15, verso 49 en adelante, dice San Pablo: y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea de Adán, traeremos también la imagen del celestial, de Jesucristo, porque seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, con un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad. Sigue diciendo: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, en palabras más claras, con este cuerpo terreno o terrenal, mortal, corruptible que nosotros tenemos, no podemos vivir eternamente, porque es un cuerpo temporero, es un cuerpo corruptible, es un cuerpo mortal. Por lo tanto, se requiere un nuevo cuerpo para vivir eternamente. Sigue diciendo San Pablo: he aquí os digo un misterio. Es uno de los grandes misterios del reino de Dios. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Una transformación viene para nuestros cuerpos, para tener un cuerpo a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Sigue diciendo: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Vean ustedes, se tocará la trompeta. ¿Qué trompeta? Esa trompeta con la cual el Señor Jesucristo dice que enviará sus ángeles, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Porque esa trompeta final es el mensaje final del Señor Jesucristo para todos sus hijos. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. El Señor Jesucristo en una ocasión también dijo acerca de la resurrección de los muertos en Cristo, dijo: he aquí, todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. La voz del Hijo de Dios
la voz del Señor Jesucristo es esta trompeta final, oh gran voz de trompeta, que en el fin del tiempo, en el fin del siglo, suena, se deja escuchar con ese mensaje final para llamar y juntar a todos los escogidos. Y nosotros seremos transformados. Nosotros, los que vivimos, seremos transformados cuando en el fin del tiempo, el fin del siglo, en el tiempo de esa trompeta final. Esa trompeta final siendo el mensaje final del Señor Jesucristo, entonces tiene que estar esa trompeta final señalada en diferentes lugares. Y siendo un mensaje, esa trompeta final, tiene entonces que ese mensaje estar prometido en su palabra. Ahora sigue diciendo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y entonces, ¿qué sucederá? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces cada escogido, cada hijo de Dios tendrá una total victoria, porque entonces tendremos un cuerpo eterno, incorruptible, inmortal, para vivir por toda la eternidad. Así es que es muy importante esta trompeta final. Todos los escogidos, todos los que van a ser transformados, los que van a recibir un cuerpo eterno para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, escucharán en el fin del tiempo, en el fin del siglo, este mensaje final, esta trompeta final. Esta trompeta final o mensaje final también está mostraba esa trompeta en Apocalipsis capítulo 1 verso 10 y dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí podemos ver que es una gran voz como de trompeta. Y en San Mateo capítulo 24 verso 31 dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Así es que es una voz, es un mensaje, el mensaje final del Señor Jesucristo para todos los escogidos. En Apocalipsis capítulo 4 verso 1 también habla de esta voz como de trompeta y dice así: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esta voz como de trompeta habla. Es la voz del Señor Jesucristo prometiendo a sus hijos darle a conocer todas las cosas que han de suceder después que terminan las edades o etapas de la iglesia gentil. Ahora, ¿dónde encontraremos nosotros esta gran voz como de trompeta mostrándole a los hijos de Dios las cosas que deben suceder en el fin del siglo? Vean ustedes, es la voz del Señor Jesucristo representada en la trompeta final o gran voz de trompeta.
Ahora, esa voz tiene que ser hallada en alguien aquí en la tierra. Esa trompeta final o gran voz de trompeta a través de alguna persona en el fin del tiempo estará sonando, o sea, dando el mensaje final para los seres humanos. Y aquí en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, el Señor nos muestra dónde estará esta voz dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. Dice Apocalipsis 22, verso 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Son palabras fieles y verdaderas. O sea que no será un cuento o alguna cosa falsa lo que estará dando a conocer esta voz de Cristo en el fin del tiempo. Dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y eso fue lo que él prometió en Apocalipsis capítulo 4. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora vean ustedes que es a través del ángel del Señor Jesucristo, su último profeta mensajero, que él le da a conocer a todos los hijos de Dios las cosas que deben acontecer pronto, las cosas que deben acontecer en el fin del siglo, en el tiempo de la cosecha. Y cada escogido de Dios en el fin del tiempo estará escuchando esa trompeta final, esa gran voz de trompeta, la voz de Cristo a través de su ángel mensajero que él en el fin del tiempo enviaría para a través de él darle a conocer a todos los hijos de Dios las cosas que deben acontecer. En Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 también el Señor Jesucristo habla de este mensajero, de este ángel mensajero, y dice así: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Vean ustedes, el Señor Jesucristo dice que ha enviado su ángel para dar testimonio de estas cosas que deben acontecer para que todos los hijos de Dios, los escogidos, sepan las cosas que deben acontecer y estén preparados para recibir la transformación de sus cuerpos, porque estamos en el tiempo de juntar, de recoger a todos los escogidos, porque los escogidos serán transformados, recibirán un cuerpo eterno, y todos los escogidos serán a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Por esa causa, Él prometió esa gran voz de trompeta, el mensaje final del Señor Jesucristo, que es el Evangelio del Reino, el Evangelio de la dispensación del reino, el cual se comienza a proclamar en este tiempo final, y luego durante el reino milenial de Jesucristo estará también predicándose, dándose a conocer a todos los que estarán viviendo en ese glorioso reino milenial del Señor Jesucristo. Y en el mensaje del
Evangelio del Reino se da a conocer el gran misterio de la segunda venida de Cristo como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo de todo lo que Él redimió con su sangre preciosa. Así es que el Evangelio del Reino da a conocer el gran misterio de la venida de Cristo como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, así como el Evangelio de la gracia por 2000 años aproximadamente ha estado dando a conocer la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención en la cruz del Calvario. Vean ustedes, un mensaje dispensacional gira alrededor de la obra que Dios hace a través de ese mensajero que Él envía. Por ejemplo, el mensaje de la ley, de la dispensación de la ley, giró alrededor de la obra que Dios llevó a cabo a través de Moisés. Dio a conocer todo lo que Dios le reveló a Moisés para el pueblo y le dio las leyes y estatutos para que el pueblo hebreo permaneciera en ese mensaje dispensacional, y nadie le podía ni quitar ni añadir a ese mensaje dispensacional de la ley durante la dispensación de la ley. Ahora, cuando apareció el Señor Jesucristo, Él apareció en una nueva dispensación. Él apareció en el comienzo de la dispensación de la gracia. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, allí estaba comenzando una nueva dispensación. Y por esa causa, el Señor Jesucristo estaba llevando a cabo la obra correspondiente para ese tiempo como el mensajero de esa dispensación, como el ángel del pacto para llevar a cabo la redención por su sangre preciosa. Ahora, vean ustedes, bajo la ley nadie podía añadirle o quitarle al mensaje de la ley. Y encontramos que cuando apareció Jesús y sus discípulos en el día sábado llevaban a cabo curaciones a la sanidad divina en favor de las personas, y encontramos que hacían otras cosas el día del sábado. Por ejemplo, encontramos a los discípulos de Jesús tomando espigas y comiendo de ellas porque tenían hambre y era un sábado. Y entonces los fariseos y los saduceos y doctores de la ley veían eso y decían: mira, tus discípulos no guardan el sábado, quebrantan la ley, pues están haciendo esto y lo otro. Y el Señor Jesucristo, sanando en sábado a los enfermos, también se veía ante los que estaban en la dispensación de la ley como una violación a la ley de Moisés. Y el Señor Jesucristo les dijo: y ustedes no sacan fuera su asno, y si algún animal que ustedes tengan cae en un hueco, en un hoyo, no lo sacan ustedes de ahí, lo dejan que se muera porque es sábado. Y entonces comenzó a mostrarle que
el Señor, el Hijo del Hombre, es Señor, es dueño del sábado. Por lo tanto, Él hacía lo que más favorable era para el reino de Dios. Ahora las personas que se quedaron en la dispensación de la ley no pudieron ver a Jesús como el Mesías, como el Cristo prometido para aquel tiempo, porque cuando una persona se queda metida en un lugar, no puede ver lo que está aconteciendo en otro lugar. Y los que se quedaron en la dispensación de la ley no vieron lo que Dios estaba realizando en la dispensación de la gracia. Así es que estaban ciegos y eran guías de ciegos. ¿Ciegos a qué? Ciegos al programa divino que se estaba llevando a cabo en una nueva dispensación que había surgido, había nacido allí en medio del pueblo hebreo. Cuando hay un cambio de dispensación, solamente los escogidos de Dios, los hijos de Dios, ven ese cambio de dispensación y entonces son llamados con el mensaje que corresponde para esa nueva dispensación y se mueven a esa nueva dispensación. Vean ustedes, el pueblo hebreo todavía no se ha movido de la dispensación de la ley y ya han pasado 2000 años de la dispensación de la gracia, pero ellos permanecieron en la dispensación de la ley y no han visto lo que Dios ha realizado en la dispensación de la gracia, comenzando con el bautismo del Señor Jesucristo por Juan el Bautista y su sacrificio en la cruz del Calvario. Esto sucede cuando no se pasa a una nueva dispensación, cuando suena la trompeta, el mensaje de esa nueva dispensación. Ahora, nosotros estamos viviendo en el fin del siglo, el fin del tiempo, en donde se entrelazan dos dispensaciones, en donde termina la dispensación de la gracia y comienza la dispensación del reino. Y el mensaje de cada dispensación es el mensaje que trae Dios a través del mensajero dispensacional. Por lo tanto, para el fin del tiempo tenemos la promesa de esa gran voz de trompeta que es el mensaje de la dispensación del reino, en donde los escogidos recibirán la transformación de sus cuerpos y los que murieron en las edades pasadas de la dispensación de la gracia, los escogidos de esas edades serán resucitados en este tiempo final, porque ellos estarán escuchando esa trompeta final, porque ellos están en el paraíso y ellos desde el paraíso pueden ver hacia acá y pueden escuchar también. Así es que ellos no tienen problema. No tienen problema para escuchar la trompeta final, que es la voz del Hijo de Dios, la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero. Su ángel no es el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo se manifiesta a través de su ángel y le habla a esta humanidad por medio de su palabra, del mensaje de la trompeta final. San Pablo también en una ocasión estuvo hablando de la manifestación de Cristo que hubo en él y dijo: no vivo ya yo, sino que vive Cristo en mí.
era Cristo en San Pablo, y así fue Cristo también en cada uno de los mensajeros de las edades pasadas. Así también es en el ángel que Él promete enviar en este tiempo final. Así es que para todos los escogidos hay buenas noticias. Las buenas noticias de que hemos llegado al tiempo de juntar, de recoger a los escogidos de Dios. ¿Con qué? Con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el evangelio del reino, el mensaje de la dispensación del reino, para llamar y juntar a todos los escogidos que son representados en el trigo, los hijos del reino, los cuales en el fin del siglo serían llamados, serían recogidos y serían preparados para la transformación que Dios ha prometido para sus escogidos. Así es que estamos esperando un cuerpo eterno, un cuerpo con vida eterna, un cuerpo que por toda la eternidad estará representando siempre de 18 a 21 años. Así es que será un cuerpo eterno en donde estará siempre la flor de la juventud siendo vista en ese cuerpo. Nunca se pondrá viejo, nunca se enfermará, nunca sufrirá. Toda lágrima será enjugada de nuestros ojos. No habrá motivos para sufrir cuando estemos en ese cuerpo eterno. Así es que, conscientes de que estamos en el tiempo de juntar, de recoger a los escogidos de Dios, entonces no tenemos otra cosa para escuchar, para recibir, sino el mensaje de la trompeta final, el mensaje de esa gran voz de trompeta, el mensaje del Señor Jesucristo para todos nosotros en este tiempo que es el fin del siglo. No hay otra promesa, otras promesas para los escogidos de Dios, sino el recogimiento de los escogidos con esa gran voz de trompeta bajo el ministerio de sus ángeles, el ministerio que está simbolizado en los dos olivos o dos candeleros de Apocalipsis capítulo 11 y también de Zacarías capítulo 4. Estos ministerios son los ministerios de Moisés y de Elías, repitiéndose nuevamente en el fin del tiempo en el ángel del Señor Jesucristo, el cual viene con el mensaje final, con la trompeta final, llamando y juntando a todos los escogidos, porque hemos llegado al tiempo en donde los muertos en Cristo tienen que resucitar conforme a la promesa divina, y nosotros los que vivimos tenemos que ser transformados, porque muy pronto viene el fuego que quemará la cizaña, ese fuego atómico, y si nos encuentra en estos cuerpos mortales, también nosotros recibiríamos ese fuego y seríamos quemados, porque es fuego radioactivo. El profeta Amós estuvo hablando de ese día de juicio divino en el capítulo 4 de Malaquías, verso 1 en adelante, y dijo así: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos,
y no les dejará ni raíz ni rama. Ese día está muy cerca. Está señalado como la gran tribulación o apretura de Jacob, que durará 3 años y medio. Es la última parte de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Pero antes que acontezca esto, vean ustedes el mismo profeta Malaquías. En el verso 2 de este mismo capítulo 4 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, ¿qué pasará? Nacerá el sol de justicia. Y eso es la segunda venida del Hijo del Hombre. La segunda venida de Cristo nacerá como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Y en sus alas traerá salvación. Sus alas, el ministerio de Moisés y de Elías, para traer salvación para cada escogido. Ahí viene la transformación para cada escogido. Ahora, en el monte de la transfiguración, del Señor allí le mostró a sus discípulos la venida del Hijo del Hombre en visión. Allí Él estaba mostrándole cómo sería el orden de la segunda venida del Hijo del Hombre, pues Él le había dicho a sus discípulos en el capítulo 16 y verso 27 de San Mateo: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Al trigo conforme a las obras del trigo, conforme a las buenas obras de los escogidos, de los hijos de Dios. ¿Y qué será la recompensa para los escogidos? Vida eterna, la transformación de sus cuerpos para los que están vivos, y para los que partieron en el pasado, la resurrección de ellos en cuerpos incorruptibles. ¿Y cuál será el pago para la cizaña? El pago para la cizaña será ese fuego que los quemará, porque la cizaña, dijo el Señor en la parábola del trigo y de la cizaña, que la cizaña sería atada en manojos y sería echada en el fuego, en ese fuego atómico que vendrá durante ese tiempo de gran tribulación. Ahora, vean ustedes en el monte de la transfiguración del Señor, allí se transfiguró delante de sus discípulos y dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. ¿Por qué? Porque la promesa es: y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. La segunda venida del Hijo del Hombre está representada en el nacimiento del sol. Por esa causa el Señor también decía: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Ahora se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, uno a cada lado. Esas son las dos poderosas alas del sol de justicia, los dos poderosos ministerios que Él en el fin del tiempo enviaría para llamar y juntar a todos los escogidos. Por eso dice que en sus alas
traerá salvación, porque bajo el ministerio de Moisés y de Elías es que la trompeta final, que es el mensaje final de Jesucristo, suena, es proclamado, es dado al pueblo para que reciban la fe, para ser transformados y luego ser raptados y evitar los juicios divinos que han de venir sobre la tierra. Así es que estos ministerios de Moisés y de Elías, siendo los ministerios de los ángeles con la gran voz de trompeta, son para bendición de los escogidos, porque ahí viene la salvación, la bendición divina para todos los escogidos, para escapar de los juicios divinos. Sigue diciendo aquí la Escritura, que luego fue escuchada una voz del cielo. El verso 5 dice, luego, vamos a leer aquí todo, dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esta es la trompeta final o gran voz de trompeta, esta voz del cielo, representada aquí en el monte de la transfiguración. Así es que nosotros estamos viviendo en la actualidad en el tiempo de juntar, de recoger los escogidos de Dios, porque ha comenzado una nueva dispensación, la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, que es la trompeta final o gran voz de trompeta en una nueva dispensación, para así juntar a todos los escogidos para que reciban todas esas bendiciones que Él ha prometido para todos los escogidos. Y luego tendremos vida eterna. El próximo milenio estará lleno de hijos de Dios escogidos con cuerpos eternos, cuerpos incorruptibles, cuerpos que nunca se enfermarán, cuerpos que no tendrán limitaciones. Para el próximo milenio ya encontraremos esto hecho una realidad. Ahora no sabemos en qué tiempo del próximo milenio y no colocamos ninguna fecha, pero en el próximo milenio este planeta Tierra ya estará experimentando la visita, o podríamos decir la estadía, de personas con vida eterna, con cuerpos eternos, para aquí en el reino del Señor Jesucristo ser reyes y sacerdotes juntamente con el Señor Jesucristo, el cual desde la tierra de Israel en Jerusalén estará reinando. Allí estará su trono, será el trono de David, el cual él estará ocupando y reinará sobre las 12 tribus de Israel y sobre todos los gentiles. Ahora ese glorioso reino milenial, literalmente no sabemos en qué año ha de estar aquí ya establecido plenamente, pero durante el próximo milenio estará aquí
el Señor Jesucristo reinando sobre las 12 tribus de Israel. ¿En cuál de los años del próximo milenio? No sabemos, pero en algún momento del próximo milenio. Y nosotros que vivimos, que estamos escuchando la trompeta final o gran voz de trompeta, estamos siendo preparados para recibir la inmortalidad, la vida eterna, con un cuerpo eterno, para vivir en ese glorioso reino milenial y luego por toda la eternidad. Así es que en estos días finales lo más importante es el recogimiento de los escogidos para que puedan pasar a la vida eterna, para que puedan recibir la transformación de sus cuerpos y ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y así los problemas terminen para los hijos de Dios. Así terminen todos los problemas que los hijos de Dios tienen o han tenido en la tierra. Vean ustedes la forma en que Dios resolverá los problemas de los escogidos. Todo quedará resuelto y luego no habrá limitaciones para los hijos de Dios. Seremos como el Señor Jesucristo. De esto también habló el apóstol San Pablo en diferentes lugares y dijo, por ejemplo, aquí en Romanos capítulo 8 y verso 28 y 29, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿antes de qué? Antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Predestinados para qué? Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Así es que esa es la promesa para cada escogido, para cada hijo de Dios. Así es que nosotros miramos la vida en forma positiva, porque tenemos estas grandes promesas de parte de Dios y el privilegio que Dios nos ha dado de vivir en este planeta Tierra. Lo aprovechamos bien en el programa divino, escuchando la trompeta final, el mensaje final de Dios, que es el evangelio del reino, el mensaje de la dispensación del reino, con el cual Dios nos da la fe para ser transformados y raptados, para ser entonces a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y todo esto para este tiempo final, porque estamos viviendo en el tiempo de juntar a los escogidos de Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y que Dios siga juntando a sus escogidos, que su mensaje siga llegando a los oídos y el corazón de los escogidos, para que cada escogido, al escuchar el mensaje final de Dios, la trompeta final, pueda decir: esto era lo que yo estaba esperando, que la trompeta final, el mensaje del evangelio del reino, llamando y juntando
a todos los escogidos, porque es el tiempo de juntar a los escogidos de Dios. En otro tiempo no podía acontecer esto que está aconteciendo en este tiempo. Así es que es tiempo de juntar a los escogidos de Dios. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta noche y darle así gracias a Dios por todos los escogidos que Dios tiene en la Argentina, por todos los escogidos que Dios tiene aquí en Azul y por todos los escogidos que Él tiene en los diferentes lugares de la Argentina. Que le llegue la voz, el mensaje de la trompeta final para que todos sean juntados, recogidos y seamos transformados como Él ha prometido. Muchas gracias y buenas noches.